Bien, ¿sobre qué vamos a hablar y qué cosas vamos a ver hoy día? ¿Sí? Eh, Como les decía, este es un tema muy importante porque el odontólogo y ustedes básicamente están entrando al tema de la odontología en una de las clasificaciones de los materiales que más le interesa al dentista. En este capítulo vamos a hablar de protección dentino-pulpar y de todos los cementos que se usan en odontología. Hay una enorme variedad de materiales, hay una variedad significativa de ellos y que obviamente para que ustedes entiendan estos materiales deben comprender básicamente cuál es el organigrama que nosotros vamos a seguir para trabajar metodológicamente estos temas. Primero, vamos a ver esmalte y dentina, las características más relevantes de estos componentes del diente, para entender después qué es lo que nosotros queremos significar a través de este concepto técnico, pero también filosófico, que es la protección dentino-pulpar. Entender lo que son los materiales, los cementos, que en este caso es un nombre genérico que se da, pero que básicamente para nosotros significa que hay varios materiales que vamos a poder clasificar, entender e indicar de acuerdo a las necesidades de los tratamientos que vayamos a ir requiriendo. Pero como estamos hablando de algunos elementos que son básicamente estructura orgánica o inorgánica de las partes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que entender muy bien cómo estos cementos trabajan sobre los tejidos dentarios y cómo los tejidos dentarios influyen en la elección, de acuerdo a las indicaciones de los productos, y cómo entre ellos se forman interfaces, ¿sí? Interfaces que son muy importantes de reconocer, de entender y de indicar, porque ello implica conocer un protocolo, ¿sí? Clínico que nos permita hacer y realizar los trabajos en odontología. Entonces es muy importante que nosotros realmente conozcamos bien todos estos elementos, sigamos una secuencia lógica para poder entender, y es por eso que las clases teóricas, ahora que estamos básicamente nuevamente direccionados a las clases virtuales, vamos a tener que comprender muy bien la teoría para entender qué es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan y apliquen para que cuando lleguen al ciclo preclínico o clínico no tengan los problemas que usualmente tiene un alumno, que es el no entender por qué se usa determinado material. Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Diente, protocolos de trabajo, materiales, clasificaciones, interfaces, ¿no es cierto? Están obviamente diseñados, ¿sí? De acuerdo a una clasificación genérica que hemos realizado en la cátedra. Entonces, esta clase, que es la clase número 1 de este cuarto parcial, que le he denominado clase 4.1 para que ustedes vayan haciendo el seguimiento, ¿no es cierto? Implica el hecho de que ustedes van a ver en el transcurso del año algunos materiales, ¿no es cierto?, que han sido de conocimiento suyo y que son estrictamente de uso laboratorial. Por ejemplo, los yesos, por ejemplo, las ceras,
algunos materiales de impresión que hacen un puente entre estos dos actividades del odontólogo, que es la clínica y es el laboratorio, ¿no es cierto? Pero que ahora tenemos necesidad de abarcar algunos materiales que son estrictamente de uso clínico. Y como son de uso clínico, estos materiales que se van a utilizar en las prácticas y en las clases teóricas tienen una actividad biológica sobre los dientes, una actividad química, y por lo tanto todos ellos deben ser considerados más que simples materiales que se tienen que mezclar, deben ser considerados de alguna manera medicamentos y por lo tanto tienen indicaciones de uso, tienen formas de utilizarse, tienen formas de prepararse y responden a especificaciones e indicaciones estrictas para su uso en la odontología. Porque nosotros hemos visto que la odontología tiene un sinnúmero de elementos, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros muchas veces podemos ver la parte superficial y necesitamos con mucha vehemencia entrar a conocer lo que hay por debajo de ese iceberg, que es algo que se puede ir comprendiendo y entendiendo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no pueden tener la idea o la visión de estudiar estos temas solamente superficialmente, sino tienen que involucrarse un poco más para que ustedes puedan entender correctamente a qué se refiere cada uno de estos temas y qué es lo que nosotros vamos a ir encontrando. Por lo tanto, es mucho más lo que hay por debajo, como muestra la imagen, que lo que nosotros podemos creer que sabemos superficialmente. Eso es, por ejemplo, la protección dentino-pulpar. La protección dentino-pulpar es un concepto amplio, no solamente basado en la técnica o el protocolo. La protección dentino-pulpar es un concepto filosófico, es un concepto de pensamiento que ha revolucionado muchos elementos. Juan Benjamín Juan, que está con su micrófono abierto, por favor. Entonces, esta protección dentino-pulpar no responde a recetas. No es solamente una receta que nosotros vamos a tener que aprender para hacer odontología. Hoy la odontología involucra e incorpora muchísimos conceptos que tienen que ver con una forma de pensamiento. La aparición de nuevos materiales justamente se basa en esos conceptos. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta que el desarrollo, que la evolución de los materiales está también basado en el desarrollo y en el avance de nuevas formas de pensamiento en el tratamiento de las lesiones que se pueden presentar en los dientes. Entonces, hay fenómenos donde nosotros tenemos que incorporar estos nuevos materiales para obtener buenos resultados en lo que es el tratamiento de nuestros pacientes. Por lo tanto, la protección dentino-pulpar involucra todas las maniobras, sustancias y materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria. Esto viene siendo una cavidad. En algunos casos, naturalmente abierto el diente por causa de elementos químicos o bacterianos,
y que el odontólogo tiene la posibilidad de transformar para poder, en base a algunos protocolos, restaurar estas piezas dentarias con esta idea de la protección dentino-pulpar, cuya principal función es proteger la vitalidad del órgano dentino-pulpar, es decir, proteger la vitalidad y la vida de la pulpa. Entonces, aquí están subrayados dos elementos, materiales y vitalidad. Y tengo que entender claramente los materiales para que no sean los materiales los que produzcan la muerte de la pulpa, por efecto de la química de los materiales, por efecto de la toxicidad. Cuando hemos llevado biocompatibilidad y han visto biocompatibilidad como términos, esa biocompatibilidad es lo que ahora tiene que aplicarse acá, ese concepto, ese criterio, tiene que aplicarse acá para poder entender bien cuáles son los aspectos fundamentales que me llevan a elegir los diferentes materiales. Esos aspectos fundamentales en la selección de los biomateriales empleados para la protección dentino-pulpar se basan en el conocimiento de las propiedades de estos materiales y ese conocimiento nos ha de permitir llegar a los objetivos finales de una restauración de muy buena calidad, de una restauración que pueda durar en el tiempo, pero de una restauración que proteja también la estructura dentaria y por tanto las partes nobles del diente como es la pulpa. Entonces, con el conocimiento de los materiales y de las filosofías y formas de pensamiento, yo voy a tener la posibilidad de aplicar estrategias de restauración, es decir, de generar los protocolos que me permitan entender y comprender bien este factor esencial, esta forma de pensamiento esencial de la odontología, que es la protección dentino-pulpar. Todos ustedes ya han llevado diente, ¿no es cierto? Ustedes han llevado la parte histológica, la parte embriológica de las estructuras que conforman al diente, ¿no es cierto? La forma en cómo éste se divide y cuánto abarca cada uno de estos elementos. Entonces es muy importante recordar las características que tiene el esmalte, las propiedades que tiene el esmalte, la dentina, ¿no es cierto?, que puede en este caso dividirse en dos, la dentina coronaria y la dentina radicular. Dos dentinas que aparentemente son similares, pero cuyas características hacen que el tratamiento de ellas y cada una sea muy diferente. El cemento, que mayormente no tiene importancia dentro de la odontología restauradora, porque prácticamente se lo trata como si fuera dentina, tiene condicionamientos, tiene características que nos pueden confundir y llevar a pensar que trabajar sobre un cemento con un protocolo inadecuado nos permitiría llegar al fracaso. Y la pulpa, que es el órgano noble del diente, que ante cualquier tipo de injerencia lo que nosotros queremos es que esa pulpa mantenga su vitalidad. Y todas estas estructuras unidas, conforman el complejo dentino-pulpar. Ese complejo dentino-pulpar, que básicamente tiene una dentina llena y repleta de túbulos, que a la vez estos túbulos están llenos con un líquido, ¿no es cierto?, que ese líquido hace que las prolongaciones protoplasmáticas de estas células que son parte de la dentina
y que son las prolongaciones nerviosas, ¿sí?, puedan mantener la vitalidad y la sensibilidad en las piezas o estructuras dentarias. Porque estas están conexas, están conectadas a la pulpa y la pulpa está conectada por medio de sus nervios al sistema nervioso central y esa es la razón por la cual los dientes pueden generar ese mecanismo de alerta que se llama dolor. Las características fisiológicas de la pulpa, su inflamación es también muy diferente al resto de los otros tejidos en el cuerpo humano. Porque si esta pulpa se inflama, no tiene a dónde crecer, a dónde expandirse por la inflamación. Está circunscrita a paredes rígidas, mucho más rígidas. Y por lo tanto el dolor de dientes, por eso es un dolor especial y tan fuerte en varios casos. Todo esto que se llama complejo dentino-pulpar es el elemento que nosotros tratamos en la protección dentino-pulpar desde el momento que nos involucramos con el esmalte y la dentina. Sea esta superficial, media o profunda, nosotros tenemos que tener consideraciones especiales con la dentina porque la dentina es el tejido, como ustedes saben, que protege a la pulpa. Luego tenemos el hueso, ligamento periodontal y las encías. Estas encías que muchas veces nosotros inflamamos porque abordamos, ¿sí?, o estamos por dentro de los límites de trabajo que tiene que tener el odontólogo y esta encía reacciona generando problemas periodontales, ¿no es cierto?, que pueden lesionar al diente y ponerlo en riesgo. Todo este complejo dentino-pulpar se trata con materiales, pero también la parte externa, cuando nosotros colocamos por aquí afuera materiales que se puedan adherir y que se puedan pegar, y que si no están bien indicados, bien trabajados, bien pulidos, estos pueden generar otro tipo de problemas en la encía y en el hueso de nuestros pacientes. Entonces, ver el esmalte, conocer el esmalte, implica lo que ustedes han hecho en histología. Entenderlo perfectamente bien para saber cuál es la conformación histológica de esta estructura como es el diente. Ustedes han visto en la cátedra de histología las láminas de producción propia en nuestra facultad, donde muestra, ¿sí?, el esmalte y la estructura interna y los miles, millones de caminos que llevan desde el esmalte hacia la dentina, ¿no es cierto?, las sustancias que pueden atravesar estas estructuras. Entonces, ustedes ven el esmalte en aumentos donde la imagen es gigantesca, 400 veces más grande de lo que nosotros podemos ver a simple vista, ¿sí? Entonces ahí ustedes empiezan a observar varias estructuras, los penachos de Linderer, ¿no es cierto?, que es el cambio o el resultado del cambio brusco de la dirección de los prismas de esmalte. Ver cómo se conforman estos elementos apilados en forma laminar en el esmalte, ¿no es cierto?, y que esta forma de ordenamiento tiene el objetivo fundamental de generar niveles de resistencia. Y por lo tanto, cuando nosotros abordamos el esmalte con una fresa, tenemos que tener la consideración de la conformación histológica para poder aplicar materiales que tengan la posibilidad de durar en el tiempo pegados a estas estructuras dentarias.
Por lo tanto, jamás nos debemos olvidar el enfoque que hemos aprendido en las materias básicas para entender lo que se tiene que hacer en los materiales, ¿no es cierto? Para entender lo que es la dentina, para entender cuál es la relación de la dentina, ¿no es cierto?, con los diferentes elementos que muestra este complejo dentino pulpar. La dentina y los túbulos dentinarios son fáciles de ver en láminas histológicas, son fáciles de identificar, son fáciles de ver las zonas donde se forman nuestros tejidos, la zona odontoblástica, con células cilíndricas que se disponen también ordenadamente. Lo que es la predentina, las zonas de Bale, las zonas que implícitamente generan esos cambios histológicos en la estructura dentinaria que son los que a nosotros nos van a interesar el momento de ver la forma de incorporar materiales a estos tejidos dentarios, ¿sí?, los cuales los vamos a hacer de manera macroscópica, sin olvidar lo que microscópicamente, histológicamente y embriológicamente significan estos tejidos para el odontólogo. Porque es un elemento que debe estar presente en nuestro pensamiento, en nuestras cabezas, antes de tratar un diente y al momento de tratarlo, saber con qué estamos trabajando, aunque nosotros directamente no lo veamos. Saber cómo se involucran las diferentes situaciones clínicas para entender exactamente lo que realmente representa tener una lesión en la boca de nuestros pacientes, tener lesiones en los dientes. ¿Cómo se desorganiza el tejido? ¿Sí? ¿Cómo este tejido, esta lesión cariosa, cuando está a muy poca distancia, como dice la fotografía, 2 milímetros de la pulpa, nosotros tenemos que colocar materiales sobre esta estructura dentaria que me permitan, ¿sí?, proteger la vitalidad de la pulpa, que me permitan proteger a la estructura dentaria, evitar que se infecte, evitar que las lesiones y las patologías lleguen al nivel extremo de generar infecciones que puedan indicar la extracción y la pérdida de la pieza dentaria. Pero tengo que dominar bien los materiales, sus propiedades, indicaciones y formas y protocolos de trabajo para que no sean los materiales los que agredan en vez de las bacterias a la vitalidad pulpar. Porque los materiales son materiales de reacción química que tienen que tener compatibilidad con la vida de las células sobre las zonas de tejidos donde ellos van a trabajar. Entonces, cuando nosotros y cuando ustedes vayan avanzando en los criterios que los van a guiar para llegar a profesionalizarse, ustedes van a ver, por ejemplo, la caries, que es una de las lesiones donde más del 90% de la población boliviana debe estar afectada por caries. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la gente pierde tanto los dientes. Y esto tiene que entenderlo la odontología,
Ustedes tienen que entender la odontología y las diferentes variables biológicas que se presentan cuando tenemos lesiones, por ejemplo, como la caries. ¿Qué es lo que ocurre y qué material voy a colocar? En una pieza dentaria de un paciente joven, pongámosle 12 años, o pongámosle que este paciente se ha cuidado toda su vida y recién a los 40 años tiene una caries. ¿Qué tipos de dentina voy a poder encontrar? Ya llegará el momento que ustedes vayan a ver las diferentes clasificaciones de dentina y las variables que éstas tienen para que nosotros podamos entender bien qué material voy a trabajar. Esto se debe restaurar, esto se debe reconstruir y por lo tanto debo y tengo la obligación de entender básicamente cuáles son las características histofísico-químicas de la estructura dentaria para que yo pueda colocar un material que reemplace justamente a esto que es el esmalte. Pueda colocar un material que reemplace a lo que aquí falta, que es la dentina. Entonces así voy a poder entender bien cuáles son los mecanismos y qué es lo que yo me voy a encontrar en la estructura dentaria. ¿Qué es lo que es una lesión cariosa? ¿Sí? Entender su extensión, la ubicación de la lesión. ¿Qué profundidad llega a tener esta lesión? Si es superficial, media o profunda. Yo tengo como odontólogo que identificar estos elementos porque a partir de esa identificación yo voy a tener la posibilidad de saber lo que afecta o no a la pulpa. ¿Y qué voy a poner sobre ese diente que está lesionado por bacterias, por la caries? ¿Qué voy a tener debajo de esa capa que tiene bacterias y que yo la voy a limpiar? La voy a desinfectar, voy a dejar una dentina que ustedes están viendo en el cuadro, aquí se llama dentina infectada cuando la caries está activa, y dentina afectada, que es una dentina que está afectada, pero no está enferma, no está contaminada con bacterias, y cuyo tratamiento es muy diferente a esa dentina interna, ¿sí? Hasta llegar a la dentina normal, sana completamente. Son entonces los materiales de restauración los que yo voy a tener que definir, colocar para entender exactamente, en base a la profundidad, qué materiales voy a tener que trabajar en estos elementos. Saber si esta lesión ha afectado a la pulpa positiva o negativamente. Entender entonces los materiales que voy a colocar de acuerdo a la profundidad de la lesión. Entonces, debo conocer los límites de la pulpa, saber qué voy a aplicar si este límite es un poquito más profundo, si la caries ha llegado a 1 milímetro o a 2 de este órgano pulpar. Saber que debo respetar tejidos, eliminar el tejido infectado y trabajar con el tejido afectado. Entonces requiere mucho estudio, mucho conocimiento, mucha investigación para poder determinar esos elementos, que muchas veces son descritos histológicamente y que histológicamente nosotros podíamos entender qué es lo que realmente pasa, ¿no es cierto?
Estas son unas fotografías espectaculares de lesiones cariosas y cortes del doctor Roberto Espinosa de la Universidad de Guadalajara. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en el estudio de las zonas que vamos a restaurar y vamos a trabajar, entonces ahí podemos ver ya otras capas, ¿no? El cuerpo de la lesión, el área de invasión bacteriana, los cuerpos bacterianos que se van involucrando hacia adentro. Y todos estos elementos que llegan pues a afectar a la pulpa, porque como hemos mencionado, las características de la dentina es que ésta tiene una enorme cantidad de túbulos dentinarios que llevan hacia la pulpa. Y que estos túbulos dentinarios tienen una luz, un grosor diferente, de acuerdo a si están más cerca o más lejos de la pulpa. Elemento que se considera al momento de trabajar con algunos materiales de restauración. Por eso la odontología no necesariamente tiene que ver con el hecho de poner un material y dejarlo, de solamente creer que conozco porque sé mezclar bien un material. La mezcla de los materiales en odontología tiene su importancia, pero no es lo más difícil de hacer. Mezclar un alginato con mucha o poca agua no es difícil. Saber por qué tengo que mezclar un alginato con diferentes consistencias es lo que respalda mi conocimiento. Saber cómo y cuánto tengo que utilizar en la proporción polvo líquido en un yeso y qué objetivos debe cumplir ese yeso es lo que respalda mi conocimiento y mis acciones. Entonces, muy difícilmente nosotros vamos a ver 1 milímetro, pero nos tenemos que ubicar anatómicamente, en espacio, en el lugar, tener una visión espacial de lo que estoy trabajando. Y ahí es donde tienen que aprender muy bien anatomía dentaria. Porque esta es una imagen plana, pero tridimensionalmente tiene otras consideraciones de espesores, de superficies. Y en un solo diente pueden haber más de una clasificación de tejidos. Entonces, la odontología tiene características especiales. Cuando una pieza dentaria se ha enfermado, cuando una pieza dentaria ha sufrido una lesión, entonces el odontólogo tiene necesidad de incorporar sus conocimientos para empezar a trabajar en el diente. Y tiene que darle forma a estas piezas dentarias, formas que ya se han establecido por conveniencia, que son las que mejor se van a aplicar. Ustedes van a llevar esto en operatoria, ¿no es cierto? Pero no podemos mezclar un material y saber dónde va a colocarse si no entendemos bien qué es una cavidad dentaria. ¿Y qué es una cavidad? Una cavidad es una perforación. Una cavidad es un hoyo. Una cavidad es un hueco. Pero en odontología, la cavidad o la preparación biológica de una cavidad es la alteración mecánica de un diente ocasionada por el dentista con el uso de instrumental rotatorio de corte, las fresas, para que esa pieza que está afectada pueda recibir un material restaurador que le permita restablecer su forma, la función y la estética en todo el diente o en parte de la estructura dentaria. Por lo tanto, los dentistas tenemos que entender perfectamente bien la anatomía de la estructura dentaria para saber
que yo voy a tener que darle unas características geométricas a la cavidad y a la lesión, de manera que yo pueda hacer una restauración en el diente. Entonces voy a tener diferentes visiones. Yo voy a ver al diente como ustedes están viendo en la imagen de la derecha. Tengo una cavidad, tengo una lesión en la cara oclusal de un molar. Y cuando la lesión es la cara oclusal de un molar, ahí voy a preparar una cavidad clase 1. Y esa cavidad clase 1, que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Esa cavidad clase 1 para nosotros representa el hecho de darle una forma, pero representa espacialmente dónde está la lesión. Entonces, si la lesión está en la cara oclusal, debo preparar una clase 1. Y para preparar la clase 1, voy a requerir, de acuerdo al material con el cual voy a restaurar, instrumental que tiene una determinada forma, que se llama fresa. Las fresas hay de diamantes y hay de cuchillas que son de acero o de carburo tungsteno. Pero son los instrumentos rotatorios los que van a dar la forma a la estructura dentaria. Entonces, de acuerdo a cómo yo acomode el instrumental, voy a empezar a darle forma a la estructura dentaria que yo estoy viendo está lesionada y en la cual voy a formar una cavidad geométrica que me permita entonces ver exactamente bien todo lo que ha abarcado esa lesión. Y por supuesto, cuando abarque la lesión, en mi mente debe estar el hecho de que yo voy a tener ahí diferentes situaciones clínicas en el esmalte y en la dentina en esa cavidad que he preparado. Voy a tener, si estoy más cerquita a la pulpa, dentina expuesta con túbulos dentinarios más amplios. Y si los túbulos están o la cavidad es superficial, los túbulos van a estar con una luz más pequeñita. Y eso tiene una influencia fundamental en la utilización de determinados materiales. Entonces, como yo voy a colocar materiales dentro de una cavidad preparada, estos materiales tienen que servir primero como elementos de aislamiento. ¿Frente a qué? Frente a situaciones eléctricas, frente a la electricidad, frente a elementos químicos que pueden venir de los materiales, o elementos térmicos que pueden venir de la alimentación, por ejemplo. Porque si una pieza dentaria tiene un material metálico y este paciente come y toma cosas muy calientes, la temperatura de estos materiales va a aumentar. Y si aumenta la temperatura de los materiales, por supuesto que van a existir cambios dimensionales en los materiales y en el diente. Y por lo tanto tengo que tener un material que aísle de los cambios térmicos a la pulpa, que aísle de los elementos químicos a la pulpa, que aísle de los elementos eléctricos hacia la pulpa, porque todos estos se convertirían entonces en elementos que pueden dañar. Y si están tomando ustedes nota y están siguiendo todos estos elementos, yo voy a utilizar un cemento como un elemento aislante y por lo tanto, dependiendo del grosor
de la capa que voy a colocar sobre la estructura dentaria. Dependiendo de la capa, este material va a recibir una denominación específica. Entonces yo voy a poder utilizar un material como liner o forro cavitario, ¿sí? Porque este tipo de recubrimiento es aquel que no debe superar los 5 milímetros de grosor. 0,5 de milímetro, ni 1 milímetro. O sea, una capa finita y delgada. Entonces, este material que actúe como liner o forro cavitario, ¿no es cierto? Puede ser un barniz o puede ser un material específicamente producido para generar ese tipo de acción del liner o forro cavitario. Y esa acción básica puede ser como un sellador cavitario y va a sellar la entrada a los túbulos dentinarios. Puede ser que este libere flúor provocando cambios en la estructura dentinaria. Puede ser que este tenga un mecanismo de adhesión y pueda generar que se pegue un material de restauración a esto, que es el liner o forro cavitario, y entonces ahí estamos hablando en todos estos casos de interfaces que se producen, ¿sí? O puede ser que tenga una acción antibacteriana que promueva la recuperación de la pulpa o de los cambios que se pueden producir en la dentina cuando esta es vital. Entonces el liner es una pequeña capa delgada que no debe superar los 0,5 milímetros. Entonces, si voy a colocar un liner, ¿sí? Debo recordar que es una capa de material que se coloca específicamente, exprofesamente, para actuar como un material que pueda modificar orgánicamente el sustrato, llámese ese sustrato dentina, que pueda ser un elemento amortiguador de la base o de la restauración, como elemento amortiguador, ¿sí? O como un protector pulpar, si es colocado de manera puntual sobre una determinada zona, lo que se llama protección pulpar focalizada. Protección pulpar focalizada. Entonces, esto será colocado como un punto, ¿sí? O como una capa. Si es protección pulpar focalizada, pondré como un punto. Si es como una capa fina, va a estar en toda la base de la cavidad, en toda esa base que está en relación más directa con la pulpa de los dientes. Ustedes ven esta figurita acá, quiere decir que nosotros vamos a preparar un modelo donde podamos tener 4 molares preparados con cavidades para poder hacer el entrenamiento de estos materiales y colocar el material como un liner, ¿sí? O de acuerdo a las instrucciones que nosotros entreguemos en cada caso. Entonces, ahí viene como una capa, ¿no es cierto? Y si no, voy a colocar en un punto específico, protección pulpar focalizada, ¿sí? Como solamente un punto. Entonces, ahí yo voy a tener la posibilidad de saber elegir el material de acuerdo al caso clínico
y debiera ser una protección pulpar focalizada cuando tengo apenas 1 milímetro de distancia de la base de la cavidad a la pulpa. 1 milímetro. Y esa protección pulpar focalizada ha de generar cambios histoquímicos en esta zona. Esto es una base racional del pensamiento sobre protección pulpodentinaria. Cuando nosotros, entonces, repasando, tenemos una lesión de caries, de acuerdo a la profundidad o a la ubicación, nosotros vamos a tener necesidad de eliminar este tejido enfermo en base a la utilización de mecanismos rotatorios que le puedan dar forma y eliminen el tejido enfermo y generen una cavidad geométrica o naturalmente dispuesta de acuerdo a la anatomía de cada pieza. Y donde yo voy a colocar después un protector pulpar si es que estoy muy cerca a la pulpa, ¿no es cierto? Para después, encima de ese protector pulpar, poder pasar al otro elemento de la protección dentino-pulpar, que es la colocación de una base. Entonces entendemos que se diferencia un liner de una base por el grosor y la capa de material que se coloca exprofesamente como base sirve para proteger de ese agravio eléctrico, mecánico, químico o biológico a la pulpa dentaria. Porque este grosor me va a aislar básicamente la pulpa. La va a aislar del material que pueda colocar y evitar así una agresión química. Me va a dar resistencia mecánica para evitar una agresión mecánica que por la oclusión puede producir fuerzas que fracturen al diente. Debe estar tan bien colocada la base, tan bien indicada, que genere un sellamiento especial, ¿no es cierto?, para que no se introduzcan bacterias a la pulpa. Entonces, la protección que da una base es contra lo eléctrico, lo mecánico, lo químico o lo biológico. En el aspecto de grosor, una base que me va a dar protección mecánica, entonces una base también va a funcionar como un elemento amortiguador de la restauración final. Ese elemento amortiguador de la restauración final, ¿no es cierto?, es lo que funciona como un refuerzo estructural en piezas que tienen lesiones amplias, donde se ha perdido mucho diente. Entonces necesito colocar una capa que me va a dar un refuerzo mecánico, un refuerzo estructural. Va a ayudar a que las paredes que quedan de la pieza dentaria no se fracturen cuando las lesiones son muy amplias. Entonces, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que si yo voy a colocar un liner, ese liner va a tener que estar colocado en protección pulpar directa cuando tengo 1 milímetro
hacia la pulpa, voy a colocar un liner como una capa de protección a la pulpa de menos de 0,5 de milímetro y va a ser una base cuando esta base sea mayor a 1 milímetro de espesor. Entonces, fíjense ustedes que 1 milímetro de espesor de un material que nos sirva para refuerzo estructural, para modificación de las bases, para homogeneizar el piso, 1 milímetro de esa base va a dar un elemento de resistencia. Entonces ustedes van a tener que decidir cómo restaurar el diente y qué base colocar en función de la restauración que están decidiendo colocar. Entonces, si el paciente quiere una restauración del color de sus dientes, ustedes tienen que definir qué base van a utilizar compatible con esos materiales que son del color del diente. O si va a realizar una restauración mecánica, ustedes van a tener también que configurar las bases que puedan resistir más una restauración metálica. Entonces, aquí hay una secuencia de conocimientos y aplicaciones que ustedes deben considerar, estudiar y comprender para poder determinar exactamente las necesidades que ustedes tienen de conformación de esas cavidades, de la utilización de los diferentes materiales en función de los requerimientos y necesidades de acuerdo al material que ustedes vayan a colocar. Entonces tendrá un liner, una base más amplia, liner más base. Ustedes son los que tienen que definir qué es lo que quieren hacer. Por lo tanto, el odontólogo, el estudiante, tiene la necesidad de colocar materiales en la boca de los pacientes, en los dientes de los pacientes, y eso se llaman decisiones de tratamiento. Para esas decisiones de tratamiento se necesita conocer y tener un diagnóstico adecuado, saber qué material de restauración voy a emplear de acuerdo a la lesión que se ha presentado y definir si voy a usar bases o liners en función del material de restauración. Y por lo tanto, un diente tratado endodónticamente o no va a tener requerimientos mecánicos, físicos. Pero si ese diente uno puede proteger la vitalidad pulpar, las bases y los liners son esenciales para cumplir con ese objetivo. Entonces, cuando estamos hablando de dientes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de dientes, nosotros estamos hablando de que hoy en día, el tratamiento de los dientes está basado en tendencias. Y hay una odontología que se llama biomimética o de bioemulación, que es la que justamente ha permitido la asociación de todos estos parámetros fundamentales que hemos visto hasta este momento, para que los tratamientos terapéuticos conserven y preserven el tejido dentario y además puedan aplicar conceptos de adhesión para pegarnos bien a los dientes. Este concepto de emular la naturaleza utiliza un enfoque histoanatómico mediante un análisis estructural y de síntesis visual. Y por lo tanto, esto ha llevado a desarrollar protocolos que fusionan la clínica y la técnica. Así que nosotros no podemos estar al margen
de estas tendencias en la odontología. De otra manera, tendríamos que estudiar muy parceladamente todas las áreas de la odontología. Entonces yo ya he visto anatomía, he visto histología, he visto embriología, y hoy tengo que entender por qué me habían dicho cómo se forma el diente. Tengo que entender cuál es la secuencia de formación de un diente, cómo va creciendo, desde la etapa de la campana hasta su desarrollo final. Cómo se forma el esmalte, cómo se forma la dentina, cómo cada diente genéticamente adquiere una forma. Y si logro entender ello, una vez que el diente se ha formado, embriológicamente hablando, tengo que entender su histología, su conformación interna, íntima. Tengo que entender su anatomía, porque esas formas son las que le tengo que devolver a la estructura dentaria que ha sido afectada por fractura, por caries, por trauma, por lo que ustedes quieran, por el bruxismo del paciente, por la falta de posición de los dientes. Se va perdiendo parte del diente. Y por eso este cuarto parcial tiene la necesidad de hablarles a ustedes sobre los sustratos dentarios, para entender bien los cementos. Este tiempo bien invertido en el direccionamiento de las ideas que deben prevalecer en la cabeza de ustedes para entender por qué estamos viendo esto, es fundamental para entender después los materiales. Porque esos sustratos dentarios se han ido formando desde lo más íntimo de la bioquímica del cuerpo humano. No se forman porque sí. Son reacciones químicas que para nosotros replicar durarían cientos de años y que por ahí no podríamos lograr. Por eso es que hay que respetar esas características embriológicas, histológicas, anatómicas, topográficas, químicas y clínicas de las piezas dentarias para poder entender bien los límites de cada una y las formas de comportamiento, la fisiología de cada una de estas partes del diente en función de estas características que están descritas en el letrero ahí arriba. Porque las diferentes zonas de la pieza dentaria tienen una forma de reaccionar diferente de acuerdo a su topografía. Tienen una función diferente en la parte cervical del diente y en la cúspide del diente. La topografía y la anatomía, la estructura anatómica de cada pieza dentaria tiene que cumplir con propósitos específicos en el funcionamiento de la boca. Y el odontólogo tiene que aprender ello porque si no, sus restauraciones no son anatómicas y generan desgastes excesivos. O en las piezas dentarias atendidas, trabajadas, restauradas, o en las otras piezas dentarias de los arcos dentales. Entonces, es pues importantísimo entender esa estructura dentaria, entender la conformación del esmalte, de la histología, de la dentina, de las cosas que puede sufrir el esmalte, de cómo se conceptualiza, de justamente conocer los límites y de que los materiales que vaya a colocar tienen que reemplazar con estas características
anatómicas, histológicas, químicas y clínicas, esas estructuras dentarias. Separar las dentinas y el esmalte para saber cómo tengo que reemplazarlos en caso de que se hayan perdido. Y por lo tanto necesito entender bien las consideraciones clínicas de cada uno de estos tejidos. En este caso, primero del esmalte o del tejido adamantino. Entonces, esto tiene que ver necesariamente con la relación de estos tejidos con la odontología restauradora, porque es para restaurar que estamos aplicando materiales. Y estos materiales que estamos aplicando, ¿no es cierto?, tienen que ser considerados de acuerdo a la función que cumple este esmalte en la estructura dentaria. Y por lo tanto tengo que saber bien qué es el esmalte. Y lo podré definir como una sustancia extracelular altamente mineralizada. ¿Qué minerales tiene? ¿Cuál es la disposición de cada uno de estos minerales? ¿Cómo químicamente esto afecta a mis restauraciones? ¿Cómo puedo aprovechar de esta mineralización para poder colocar aquí materiales que tengan o que el paciente espera que le duren toda la vida? ¿Qué características tiene el esmalte? Si el esmalte se diferencia de la dentina, porque el esmalte, más allá de ser un tejido, es una estructura avascular, aneuronal y acelular, que es altamente mineralizado y es el tejido más duro del cuerpo humano, pero a la vez es el más frágil porque se puede fracturar debido a que parece un vidrio. Entonces ese esmalte tiene una forma de reaccionar ante elementos externos que lo agreden. Y uno de los que más agrede puede ser pues necesariamente o es el dentista, cuando sin conocer puede restaurar estas piezas dentarias sin devolverle la estructura anatómica a estos dientes. Y el esmalte y el diente va a reaccionar ante todas estas noxas, físicas, químicas o biológicas. Y como reacción ante ello, ¿sí?, recuerden ustedes que la forma de reaccionar del tejido adamantino del esmalte ante estas noxas, ante estos agresores físicos, químicos o biológicos, es a través de la pérdida de sustancia. Y la pérdida de sustancia implica el hecho de que estamos perdiendo tejido. Esa pérdida de sustancia es cuando el esmalte que se pierde ya no logra recuperarse. ¿Por qué? Porque sabemos que el esmalte es una estructura tan dura que lo hace frágil y propenso a macro y microfracturas. Pero cuando no cuenta con ¿quién? Con el apoyo dentinario. Y por lo tanto el esmalte, a pesar de ser un tejido tan duro, puede tener una elasticidad adecuada, un límite elástico antes de llegar a la fractura, solamente si tiene dentina por debajo. Interesante, porque si yo voy a reemplazar ese esmalte perdido con una resina o una cerámica, entiendo que las propiedades físicas de esos materiales copian a las propiedades físicas del tejido, de la estructura que estoy reemplazando. Y si yo necesariamente analizo esta estructura adamantina, me doy cuenta que los espesores del esmalte, dependiendo de la pieza dentaria
y la región de donde se ha analizado varían. Y como hay esa variabilidad en los espesores, puedo entender que al ser la dentina un tejido que es el que soporta al esmalte, por la elasticidad que le puede proveer, uno es altamente mineralizado y el otro que tiene minerales, pero además tiene un otro componente que lo hace menos rígido. Y ahí puedo encontrar yo la respuesta a por qué se producen algunos tipos de lesiones en diferentes o en partes específicas de la estructura dentaria. Pero eso lo van a ver seguramente en operatoria. Me interesa que entiendan que el esmalte que se pierde es un esmalte que no se va a recuperar. Y por lo tanto no se recupera en función de que hoy día conocemos más de esta estructura del diente, ¿no es cierto? Y es ese perfeccionamiento de técnicas microscópicas que ha permitido descubrir nuevos aspectos de la estructura adamantina. Ahí como pueden ver ustedes, la microestructura de un prisma de esmalte, que puede tener calcio, radicales oxidrilos, fósforo, fosfatos, sales minerales. Es una estructura tan compleja, que tratar de analizarla microscópicamente y entender cada estructura, cada parte de este esmalte, resulta en una historia tan fabulosa que uno no puede creer lo que ve. Y cómo es tan sabio nuestro creador de haber generado un tejido de esas características. Que a veces el dentista no respeta y se lo come con una fresa. Que a veces el paciente no respeta y no se lava los dientes y este tejido se enferma. Hay unas fotografías de Claude Siever, si ustedes lo pueden seguir. Claude Siever tiene un libro que se llama Inside, que quiere decir adentro, que son cortes de estructura dentaria, ¿sí? Y con diferentes tipos de iluminación, él puede hacer ver los prismas de esmalte, las varillas adamantinas, la unión amelodentinaria, y sacar fotografías de ello. Esto es un paisaje bellísimo para quien goza y le gusta la odontología. Ver cómo pueden tomarse fotografías de un diente, por ejemplo, utilizando esta luz polarizada para ver la iridiscencia como una característica mineral, una característica óptica de los minerales que tienen los dientes y esas capas translúcidas que se reflejan, como dice la fotografía, como un arco iris. ¿Qué estructura más completa, más interesante? Pensada realmente en cómo este esmalte tiene conformaciones diferentes y que obviamente está formado por unidades estructurales como son los prismas. Y yo tengo que entender esa estructura histológica, saber dónde tengo esmalte prismático, dónde tengo esmalte aprismático. Porque dependiendo de eso, de ese simple concepto de que el esmalte pueda o no tener prismas, yo voy a tomar decisiones de tratamiento y voy a utilizar diferentes materiales. Si el esmalte aprismático, que obviamente es carente de prismas, ¿sí?, que puede estar en la superficie externa, que tiene un espesor de 30 micrómetros y que básicamente está en los dientes primarios al 100%, en los dientes permanentes en la región cervical y en la región de fosas y fisuras, el tener esmalte aprismático y considerar ese elemento
se convierte en un inconveniente clínico, porque ahí no voy a poder colocar algunos materiales o usar algunas técnicas. Y si yo sé dónde ocurre esto, entonces tengo que saber qué voy a elegir si voy a tratar estas zonas, dientes primarios, regiones cervicales o de fosas y fisuras de los dientes. Entonces es interesante, ¿se dan cuenta? Es interesante entender lo que es la unidad estructural del esmalte, esa unidad estructural adamantina, que además, más allá de tener una forma, ¿sí?, tiene una proyección, y que esa proyección tiene una conformación química, ¿no es cierto?, en la cual está descrita en la literatura como una clásica forma hexagonal o pentagonal presente en algunos mamíferos, en este caso la estructura adamantina del ser humano, de dientes del ser humano. Y cuando nosotros vemos esta estructura adamantina, y lo vemos en microscopía, ¿sí?, vamos a ver que en el hombre esto se ve con un aspecto de ojo de cerradura o como escamas de pescado, estos prismas. Entonces, cuando ustedes lleven ya operatoria dental y hagan técnica clínica, técnica preclínica en operatoria dental, ustedes tienen que aprender a direccionar el corte de la fresa para saber qué parte de esta estructura adamantina ustedes van a afectar y cómo ello representa una importancia tal que nosotros sepamos dónde voy a realizar el corte para saber qué técnica voy a aplicar, sabiendo que la fresa va a comerse diferentes partes de esta estructura adamantina, o la cabeza del prisma o la cola del prisma. Entonces tendré que entender bien el direccionamiento de estos prismas de esmalte, ¿sí?, la longitud que tiene, el diámetro, el trayecto, las formas, para saber qué es lo que realmente voy a trabajar. Cómo se ve el esmalte en una vertiente cúspide interna de un primer premolar. Entonces, esto es lo lindo de la odontología. La ciencia odontológica que nos permite ver todos estos elementos. Lo que ustedes ya han estudiado, que son las parazonas, las diazonas, las varillas, el entrecruzamiento y las decusaciones que se producen en estas áreas. Esto es muy árido probablemente, muy difícil de entender o de ver, pero en relación a estas teorías es que ustedes van a poder aplicar diferentes tipos de materiales. Y la aplicación de esos diferentes tipos de materiales es esencial en la preparación de cavidades. O sea, entender esto de la histología es esencial para preparar una cavidad y tomar decisiones de tratamiento. Entonces, no es tan sencillo como solamente mezclar y poner dentro de una cavidad. No es eso la odontología. Es entender que la orientación de esos prismas de esmalte, de las varillas adamantinas, varía en zonas o sectores de la corona, en el mismo diente o en grupos de dientes, ¿no es cierto? Y que hay una persona que se llama Greenberg y Mann Black, que es uno de los que ha previsto las teorías para hacer las preparaciones cavitarias y que él justamente ya consideraba estas varillas adamantinas. Estamos hablando hace más de 100 años atrás. Por lo tanto, hoy en día no podemos pues dejar de estudiar todas estas teorías que ya nos estaban presentando investigadores de antes y que hoy día tenemos que aprender a respetar. Y respetar para obtener buenos resultados. Y estos buenos resultados están previstos en el concepto y el conocimiento de estos materiales, ¿sí?
¿Por qué? Porque si yo voy a querer tratamientos más longevos evitando la filtración marginal, tengo que conocer la estructura dental para aplicar protocolos y procedimientos clínicos más modernos. Entonces, si yo voy a tratar de que haya un cierre hermético de las restauraciones, de las bases, de los cementos, tengo que conocer la protección de las varillas adamantinas y la posibilidad de adaptarme a las paredes cavitarias. Entonces, el esmalte es un tejido noble, muy importante, y obviamente debiéramos nosotros entenderlo de la manera adecuada, porque a todo el mundo le va a gustar tener un consultorio grande, tener cosas espectaculares que muestran en los consultorios, procedimientos que hacemos o podemos realizar, hacer fotografía, hacer procedimientos modernos, de tal manera que podamos atraer a los pacientes para poder aplicar nuestros conocimientos y nuestros conceptos de acuerdo a lo que uno hace. Pero no podemos dejar de lado todas estas pautas básicas que me permiten conocer mejor. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Cinco minutos de descanso. Objetivos para hablar sobre la dentina. En realidad es uno de los sustratos dentarios más importantes porque tiene muchísimas características diferentes al resto de los otros sustratos. Primero que este es un sustrato que tiene una fisiología, es decir, tiene una forma de comportamiento frente a muchos elementos, a las agresiones químicas, a las agresiones mecánicas, a las agresiones bacterianas. Entonces, todos estos elementos en la dentina, que es uno de los sustratos que mejor deben aprender y comprender, está basado en que hoy día la odontología basa muchos de sus sistemas de restauración en sistemas adhesivos. Ya cuando en el próximo capítulo lleven con el doctor Leaño adhesión y resinas compuestas, van a tener que rememorar, van a tener que recordar estos conceptos o los que hayan aprendido en histología en segundo año, en embriología en primero, en histología en primero y en embriología, porque ustedes tienen que entender perfectamente bien qué es la dentina. La dentina es un tejido, es un compuesto fisiológico mineral de hidroxiapatita y de fibras colágenas de alta resistencia. Entonces tiene colágeno. Y el colágeno es una sustancia que cuando la persona o el ser humano va creciendo, se hace mayor, el colágeno empieza a faltar. Y entonces los dientes también sufren esta falta y se vuelven más quebradizos. Entonces, al volverse más quebradizos y al ser un compuesto mineral, ¿no es cierto?, que tiene minerales, tiene hidroxiapatita y esta fibra colágena,
nosotros podríamos describir a la dentina como un tejido mineralizado metabólicamente activo. Va cambiando en el transcurso de la edad del paciente, va cambiando con los años. Mientras el paciente se hace adulto, debo entender esos cambios para saber qué material voy a colocar. Entonces un material no es que se ponga a todos por igual, porque las personas son diferentes, los dientes son diferentes, tienen diferentes formas, ¿no es cierto?, de reaccionar. El tamaño de la cámara pulpar cambia en un adulto joven, en un niño, en una persona mayor. Es un tejido permeable. Quiere decir que es un tejido que puede ser, que normalmente tiene líquido, es permeable, o sea que es un tejido que transporta o puede transportar sustancias. Tiene límites precisos. Es un tejido que está obviamente protegido por el esmalte. Pero gracias a que hay la dentina y que esa dentina tiene ese colágeno que hemos visto, ese esmalte puede tener algún tipo de elasticidad, puede soportar fuerzas. Y por supuesto que eso es lo que lo hace interesante este tejido, porque ahora tengo que encontrar un material que funcione y trabaje como funciona la dentina. Yo no estoy seguro, pero me imagino que cuando ustedes han visto fibra de vidrio en el anterior capítulo, probablemente han visto varias de las características de elasticidad de la dentina, que son las que soportan o respaldan la teoría de poder instalar fibra de vidrio dentro de los dientes. Entonces, cuando nosotros tenemos tantas diferencias entre un tejido y otro, ¿no es cierto?, tenemos características morfológicas y estructurales que se derivan en hechos funcionales. Por lo tanto, el funcionamiento de cada uno de estos substratos va a ser absolutamente diferente. Independientemente de ello, recordar que estas características morfológicas y estructurales tienen una derivación embriológica. Y porque esta derivación embriológica debe ser considerada, ¿sí?, el origen embrionario de estas estructuras, ¿no es cierto?, y los dentinoblastos que forman parte de esta dentina y que hacen que este tejido sea dinámico y pueda cambiar en el tiempo, genera esa derivación funcional. Por lo tanto, estos dientes tienen una fisiología y esa fisiología está basada en la organización de la dentina y en cómo éste se distribuye en la estructura dentaria. En diferentes niveles, la distribución de la dentina es extremadamente importante, así como su composición, porque aquí ya hay que hablar de que este tejido tiene sustancias orgánicas, minerales y tiene agua, tiene un alto contenido de agua. Y por lo tanto, si este alto contenido de agua se elimina de la dentina, los cambios que van a sufrir son enormes. Y van a sufrir cambios en la estructura interna porque se va a alterar la sustancia colagénica, ese colágeno tipo 1.
Y estos colágenos que se forman a partir de tejido mesenquimático y epitelial. Y que al final de un proceso se convierten en odontoblastos y ameloblastos respectivamente. Hay que entrar a la bioquímica del diente, estimados alumnos. La bioquímica del diente es otra parte esencial para entender sobre qué tejido, sobre qué sustancia estamos trabajando. La secreción de todos estos factores que pueden hacer que crezcan células y que formen odontoblastos, ¿no es cierto? Y que estos odontoblastos al final secreten elementos químicos que hagan que se diferencien celularmente y se forme ese colágeno tipo 1 en la fase final de la formación de la dentina. Y ahí empieza la diferenciación. Por lo tanto, el colágeno, que es una molécula proteína, forma fibras. Estas se encuentran, dicen, todos los organismos pluricelulares. Son secretadas por células del tejido conjuntivo y es el componente más abundante de la piel y de los huesos, cubriendo un 25% de la masa total de proteínas en los mamíferos. ¿Y qué significa proteína? Significa primero. Por lo tanto, son macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Y por lo tanto, estas cadenas de aminoácidos forman cadenas peptídicas. Y pueden contener una serie de elementos como el fósforo, hierro, magnesio, cobre, carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y allí entendemos la bioquímica y la formación de cadenas de aminoácidos que dan lugares a péptidos. Y la proteína es cuando más de 100 aminoácidos se forman. Entonces, ustedes se imaginan que el colágeno, que es una molécula proteica, va a ser reemplazado por cualquier material así fácilmente cuando se pierde la dentina. Es pues imposible que el ser humano haya logrado desarrollar un material que reemplace un tejido al 100%. Por eso es que la adaptabilidad y el conocimiento de los materiales y de los sustratos donde estos van a ser colocados es tan, pero tan importante. Seguramente han de seguir estudiando más del colágeno, de sus características, pero fíjense la última línea de este cuadro. El colágeno tipo 1 provee resistencia al estiramiento. Si ese colágeno es parte de la estructura dentinaria, directamente estamos hablando que la dentina es un tejido que tiene una alta resistencia y una alta flexibilidad. Entonces, por eso hemos definido al tejido como un material altamente resistente formado por fibras colágenas. Esto no es tan sencillo, ¿no es cierto? No es tan fácil entender. O sea, estoy haciendo un resumen breve de qué es la dentina íntimamente, más allá de lo que ya hemos visto que tiene colágeno, que tiene agua, que tiene compuestos minerales inorgánicos, que tiene una sustancia inorgánica, donde hay cristales de hidroxiapatita, carbonato, sulfatos, fosfatos, hierro, cobre, zinc, flúor. Y que por supuesto todos estos elementos
están relacionados histológicamente con lo que son las zonas de dentina, predentina, los odontoblastos, la pulpa dental. Ahí hay un juego bioquímico impresionante para poder entender las diferentes capas que se van formando después de que la pulpa hace sus cambios. Las prolongaciones odontoblásticas, que son prolongaciones de la pulpa, están dentro de los túbulos dentinarios. Esos túbulos dentinarios que los vemos así como que muy fácilmente tienen un determinado espacio, diámetro, ¿no es cierto? Que tienen diferentes tipos de trayectos y curvaturas y que dentro de él está flotando esa prolongación odontoblástica. Todos estos elementos que aquí nosotros vemos en una microfotografía están reproducidos por miles cuando se habla de la estructura dentaria misma, dentinaria misma. Y por eso nos interesa saber la localización, cantidad y diámetro de estos túbulos dentinarios. La cantidad y el diámetro es importante para saber cuando yo coloque un sistema ionomérico sobre esa dentina, de qué manera pues se va a pegar al diente. ¿Dónde se va a pegar al diente? ¿En qué parte del diente se va a pegar mejor? ¿Por qué se va a quedar adherido al espacio dentario? Si todo es química y física en el diente. Entonces hay muchísimos elementos que tenemos que entender, comprender y conocer para poder indicar de manera correcta un material de restauración. Hay harto para hablar sobre este contenido de túbulos dentinarios. Lo que sí tienen que recordar es que existe variación en el diámetro de los túbulos dentinarios, que pueden haber conglomerados tubulares donde se genere una circulación dentinaria de ese líquido. Que ese líquido que está en los túbulos dentinarios tiene una gradiente de presión que aumenta, por ejemplo, cuando hay dolor, que cesa cuando se pone un anestésico y puedo tener una dentina que pueda evacuar menos ese líquido por la presión pulpar. Debo recordar que la dentina está perforada por infinidad de túbulos, como ha mostrado en una fotografía ahí, entre 19.000 a 45.000 por milímetro cuadrado. Y que estos túbulos son los que permiten el paso de sustancias en ambas direcciones, de la pulpa hacia el esmalte, de la superficie de la dentina hacia la pulpa. Y que van a darse cuenta de que esos mecanismos de hidraulicidad varían en una dentina normal de un paciente mayor que en una dentina normal de un paciente joven. Y que cuando ustedes lleven la clasificación de dentinas, ustedes cuando hablen de dentina van a hablar de mayor aposición de minerales o de la permeabilidad o impermeabilidad de la dentina. De la zona donde se pueden producir las lesiones, superficial, media o profunda.
Y obviamente cuando ustedes ya consideren todos estos elementos, ¿no es cierto? Ustedes van a tener la capacidad de entender al diente de manera que ustedes puedan considerar la utilización de diferentes productos sobre la estructura de los dientes. Hay muchísimo más para hablar. Hay muchísimo más para hablar. Me imagino que todo esto ustedes lo han visto en histología, porque todos estos elementos son realmente importantes para entender bien la conformación histológica, embriológica, bioquímica de los dientes, para saber qué es lo que yo voy a poder, en cualquier caso, voy a poder emplear como material de restauración para que el trabajo o el tratamiento que vaya a aplicar no falle. Entonces, como ustedes han visto, no es tan fácil. O sea, yo no quiero basarme en el simple hecho de aquí tienes una porcioncita de polvo, aquí tienes una botellita de líquido, pon una tapita de esto, pon 2 gotas de esto, mezclar, ponlo al diente. Ya no es más así la odontología. Ya no es más así la odontología. Y estos temas que ahora son diferentes a manejar materiales de laboratorio, que trabajar materiales que tienen una actividad biológica sobre el diente, es muy diferente el concepto que ustedes como estudiantes deben tener. Entonces requiere muchísimo tiempo prepararse bien para entender. Yo les aconsejaría volver a repasar sus lecciones de embriología y de histología, porque a veces cometemos el error de aprenderlo separadamente, la embriología separada de la histología, la bioquímica separada de la histología y de la embriología, la anatomía humana, la anatomía dentaria. Ustedes hoy día en esta clase se han dado cuenta que para mí ha sido muy difícil tratar de resumir todos esos elementos, de manera que para la próxima, cuando yo hable ya de un material y diga se coloca sobre tal tipo de diente o sirve para tal acción clínica y se mezcla así, para ustedes sea más fácil entender el material. En realidad, para el alumno que entienda bien lo que es el diente, el resto es mucho más fácil de entender. Pueden entender la oclusión y cómo funciona. Pueden entender la resistencia del diente y por qué. Pueden entender la función de cada diente, el premolar, el molar, el canino y los centrales, la función que cumplen y cómo están conformados, porque son parte de un sistema tan perfecto que los dentistas que hagan restauraciones, rehabilitaciones, tienen que conocer muy bien para evitar que nuestros tratamientos fracasen en el tiempo o sean iatrogénicos. Y esta es tal vez su primera clase de materiales dentales aplicando ciencias y conocimientos básicos para los materiales dentales. Por eso en alguna fotografía muestro y dice que hay una simbiosis entre técnicas que son netamente de consultorio de laboratorio con lo biológico, de tal forma que eso a nosotros nos sirve para entender perfectamente bien cuál es la función de cada uno de estos tejidos.
Bien, si tienen alguna pregunta, nos quedan 5 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario o sugerencia, estoy dispuesto a escucharlos. No sé si está Albert en la clase o alguno de los delegados de curso. ¿No hay nadie? ¿Ningún delegado? Bien, solamente para información de ustedes, me han solicitado y me han pedido que las clases teóricas sean presenciales. Entonces es probable y va a salir un aviso dependiendo lo que defina el Consejo Facultativo hoy día en la noche, que la próxima clase sea el día jueves al mediodía en la casita, en la calle Claudio San Ginés, para ya mostrarles las presentaciones como la mayoría quiere verlas de manera directa. Entonces, les agradezco su atención. Muy difícil a veces quedarse a escuchar sobre un tema que es pesado, pero que ojalá ustedes le tomen el cariño suficiente y necesario para poder entender bien lo que viene en el resto de las clases. Sin más, entonces los saludo y me despido esperando verlos el día jueves o presencial o por vía virtual.